Ya han pasado 179 años desde que la familia de Leví salió de Jerusalén. Ahora leeremos sobre el hijo de Jacob llamado Enos. No sabemos mucho acerca de él, pero después de leer de grandes profetas como su abuelo Leví, padre Jacob, tío Nefi y sus tíos no tan justos, Lamán y Lemuel, aparenta que es alguien con quien podemos relacionarnos sin importar quiénes somos. Enos comenzó su récord cuando Jacob murió. Dijo que su padre era un hombre justo y le enseñó en su idioma y en la crianza y amonestación del Señor. Su historia comienza cuando fue al buscar cazar bestias y comenzó a pensar y reflexionar sobre lo que su padre le había enseñado de la vida eterna y la alegría de los santos. Digo que esto se hundió profundamente en su corazón. Su alma tenía hambre y se esforzó por orar a favor de su alma. Él habló sobre la lucha que tuvo ante Dios para recibir una remisión de sus pecados. Se arrodilló y oró a su Hacedor en oración poderosa todo ese día y toda la noche. Ciertamente oró por mucho tiempo, pero la lección más importante es que realmente quería y tenía hambre de recibir la bendición del perdón del Señor en oración sincera y estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para conseguirlo. Enos usó palabras interesantes para describir su oración, la lucha que tuve ante Dios. Continuamente lloré a Él, lloré todo el día, derramé toda mi alma, recé con muchas luchas largas en el espíritu, recé y trabajé con toda diligencia. Después de toda su fe y esfuerzo, una voz vino a él y le dijo que sus pecados habían sido perdonados y que había sido bendecido. Enos describió que sabía que Dios no podía mentir y su culpa fue expurgada. Y preguntó, Señor, ¿cómo se hace? Y él dijo, por su fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Enos enseñó algunas lecciones maravillosas. Solo Enos hizo esta gran oración mientras cazaba bestias solo en un lugar tranquilo donde podía detenerse y rezar con todo su corazón como José Smith en la arboleda sagrada, en voz. Enos se arrodilló ante su Creador y le gritó en voz alta en oración. Él dijo, alcé la voz para que llegara al cielo. La palabra llorar se usa para describir la oración casi 100 veces en el libro de Mormón. Mucho. Enos dijo, todo el día lloré a él, si cuando llegó la noche todavía levanté mi voz. Respuesta. Enos se preparó, rezó lo suficiente y su respuesta llegó. Tus pecados te son perdonados y serás bendecido. No todas las respuestas llegan al principio y nuestras repetidas solicitudes no son necesariamente para cambiar al Señor, sino para cambiarnos a nosotros mismos, de modo que estemos listos para recibir la respuesta que Él sabe que necesitamos. Enos podría haber dicho gracias, eso es lo que quería, y haberse ido a casa, pero estaba lleno de caridad. Comenzó a pensar en los demás y ahora con la sinceridad y el deseo que tenía por sí mismo, dirigió sus pensamientos a su propio pueblo, los nefitas, y luego por sus enemigos, los lamanitas. Enos nos enseñó una gran lección de que una vez que tengamos la seguridad de nuestra propia salvación, debemos recurrir a los demás. Escribió que su fe comenzó a ser inquebrantable en el Señor y oró con mucho y prolongado ahínco por los lamanitas. Los nefitas habían intentado restaurar a los lamanitas a la fe en Dios, pero estos habían jurado destruir los registros y las tradiciones de sus padres. No estaba dispuesto a renunciarlos y estaba sinceramente preocupado por su bienestar. Enos quería que los lamanitas tuvieran los registros que eventualmente les salvarían, tal como Moroni dijo que el libro de Mormón no solo fue preservado para los judíos o los gentiles, sino para todo el mundo. El Señor hizo convenio con Enos que él haría llegar los registros a los lamanitas en su propio y debido tiempo, y Enos se consoló y dijo, mi alma descansó.
¡Qué gran lección para nosotros! Enos primero oró por sí mismo, luego por los nefitas y finalmente por sus enemigos con mucho y prolongado ahínco. Él testificó a su pueblo lo que había escuchado y visto y profetizó sobre las cosas por venir. Los nefitas intentaron diligentemente restaurar la fe en Dios en las lamanitas, pero solo respondieron con odiarlos e intentar destruirlos. Su naturaleza malvada, los hijos salvajes, feroces sedientos de sangre y suciedad. Enos luego le dio las planchas menores a su hijo Harón. Harón dijo que su propósito era preservar la genealogía de los nefitas y el beneficio de los lamanitas. No registró sus propias profecías o revelaciones y dijo, ¿qué más podría yo escribir de los que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Dijo que algunos de su gente tenían corazones duros y no guardaron los mandamientos, mientras que otros recibieron revelaciones y eran justos. Escribió en Harón 1:3 sobre 4 condiciones que nos impiden sentir los impulsos del Espíritu: un corazón duro, oídos sordos, una mente ciega y una dura cerviz. Él dijo por medio que los nefitas guardaran los mandamientos, prosperaran, pero los profetas estaban obligados a advertirlos y amenazarlos, persuadiéndolos a mirar hacia el Mesías y creer en él para que viniera como si ya lo fuera, para aprovechar al máximo y recibir las bendiciones de su expiación. Harón dijo que habían transcurrido 38 años con muchas guerras. Harón le pasó las planchas a su hijo Omni. Les recuerdo que el propósito de las planchas menores de Nefi eran para registrar la historia espiritual de las personas. Los primeros 5 libros en el libro de Mormón tienen 129 páginas y cubren 239 años. El libro de Omni tiene 3 páginas, 5 autores y cubre 231 años, lo que muestra que este fue un tiempo de apostasía sin revelaciones ni profecías. Omni admitió que era un hombre inicuo y que no guardó los mandamientos. Escribió solo 3 versículos sobre tiempos de paz y guerra y le dio las planchas a su hijo Amarón. Amarón escribió 5 versículos sobre los nefitas más malvados. Luego le dio las platos a su hermano Quemis. Quemis escribió un verso sobre lo que escribió su hermano y le dio las planchas a su hijo Abenadón. Abenadón escribió 2 versos sobre guerras y dijo que no sabían de ninguna revelación o profecía y le dio las planchas a su hijo Amalaquí. Amalaquí fue el último que escribió en las planchas menores de Nefi. Él escribió 19 versos diciendo que él creía en las profecías y las revelaciones y él nos exhortó a venir a Cristo ofreciéndole todas nuestras almas para ser participantes en su salvación. Es interesante ver que algunos de estos escritores eran justos y otros admitieron sinceramente que no lo eran. Pero todos honraron a sus padres y obedecieron el mandamiento de guardar, preservar las planchas. Amalaquí también escribió acerca del Mosías y sus seguidores, a quienes el Señor les ordenó que huyeran de los inicuos nefitas en la tierra de Nefi y que encontrarían un lugar mejor para vivir. Mosías trajo a los nefitas justos a la tierra de Zarahemla, donde encontraron a otra civilización llamado el pueblo de Zarahemla, y se llaman los Mulequitas. Dirigidos por Mulek, partieron de Jerusalén casi al mismo tiempo que Leí y su familia, debido a que ellos no habían traído registros como las planchas de bronce. El idioma de los Mulequitas se había corrompido y ni siquiera podían entender a los nefitas y no sabían acerca de Jesús o su evangelio. Mosías interpretó una piedra grabada que tenían y se enteró de otra civilización, los jareditas, que llegaron a América al mismo tiempo de la Torre de Babel.
Ahora tenemos los tres grupos principales que vinieron del Medio Oriente a las Américas. Los jareditas, la familia de Lehi que se divide en dos grupos, y la gente de Zarahemla o los mulequitas. Este es también un puente entre 5 registros diferentes. Las planchas de bronce que Nefi tomó de Labán, las planchas menores de Nefi donde él escribió las cosas sagradas, las planchas mayores de Nefi donde él escribió la historia más secular, 24 planchas de oro de las que aprendemos más en Mosía, una piedra de los jareditas que Mosía pudo traducir. Mormón probablemente escribió las 2 páginas que componen las palabras de Mormón cerca del final de su vida 500 años después del libro de Omni. Se le ordenó a Nefi que hiciera tanto las planchas mayores, que serían mayormente históricas, como las planchas menores serían mayormente espirituales, hasta que entregó las planchas menores a su hermano Jacob y su familia Amalequí, a quien se las dio al rey Benjamín. Las planchas mayores se quedaron con las descendientes de Nefi hasta el que se las dieron al rey Benjamín y finalmente se unieron nuevamente. Después de que Mormón hizo resumen de las planchas mayores, encontró las planchas menores de Nefi con los primeros 6 libros del libro de Mormón de 1 Nefi Omni. Estos cubrieron el mismo periodo de tiempo que los primeros registros en las planchas mayores de 600 a 200 BC. Mormón dijo que las profecías en las planchas menores lo complacieron y él sabía por el Espíritu que eran registros preciosos y los incluyó con su resumen para un sabio propósito que ha bendecido a muchos. Las palabras de Mormón son su explicación de por qué las incluyó y nos da suficiente información para poder unir el registro entre las planchas menores y mayores. 1400 años después, un profeta joven en Nueva York, tras el poder de Dios y el Urim y Tumim, tradujo la primera parte de las planchas mayores. El Señor sabía que 116 páginas escritas de la traducción del libro de Mormón se perderían cuando Martin Harris se las mostrara a sus familiares y amigos. Él le dijo a José Smith que no volviera a traducir esa misma porción de las planchas. En cambio, tradujo las planchas menores de Nefi que cubren las cosas más espirituales del mismo periodo del tiempo. Y estos son los libros de Enos, Harom, Omni y las palabras de Mormón en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Si disfrutaste este video, suscríbete a este canal de YouTube y haz clic en el botón de aprobación. Comparte esto con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré haciendo otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar un poco de tiempo esta semana para reflexionar.